la primera reflexión que hacía era que la agricultura de precisión es una herramienta y una técnica que está en constante desarrollo, en constante evolución, y nosotros mismos sentimos que es así. Por eso un poco el tema de tener en cuenta que la mayoría de nosotros cuando arrancó en este tema, arrancó pensando, viendo que en la cosechadora había diferencias en los rendimientos dentro de un mismo lote, y bueno, comenzamos entrando todos por lo que es el manejo por ambiente, o sea, reconocer diferencias de productividad intralote y sobre esa base tomar medidas de manejo productivo que nos permitieran eficientizar el uso de recursos. En el caso nuestro, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, las limitantes más importantes que tenemos en los lotes están en la profundidad del perfil, sea por presencia de tosca o por presencia de arcilla en el horizonte B textural, y un buen marcador que tenemos para poder validar esa ambientación que generamos es normalmente el fósforo, porque encontramos que en las zonas de alta productividad, como estamos fertilizando con diferentes dosis por año, pero todo el lote con la misma dosis cada año, encontramos que se nos cae el stock de fósforo en el ambiente de alta productividad y por el contrario sube el fósforo o se concentra el fósforo o aumenta el stock en el de baja productividad. Pero a través de la experiencia y a través de ir encontrando lo importante que es interrelacionar en todo esto y lograr un trabajo con todo el equipo que forma el sistema productivo de un campo, entendimos y fuimos internalizando, y hoy lo estamos utilizando mucho, que además de la eficiencia en lo que es el manejo de las variabilidades intralote, de los insumos variables, hay otra cuestión que es el control. Hoy por hoy existe una gama muy importante de maquinarias, desde sembradoras, pulverizadoras y las propias cosechadoras con monitor, que nos entregan información que no necesariamente está asociada a aplicación variable, aunque puede permitir ejecutar manejo variable, pero que constituyen una herramienta, yo digo, fundamental para generar auditoría de labor. Esto es saber si en realidad las medidas que se están tomando o la labor que se está efectuando es una labor eficiente en términos de lograr el objetivo de colocar la dosis que corresponde o lograr el objetivo de tener las menores pérdidas de cosecha que se puedan, o el objetivo de llegar con el insumo al punto preciso y que en realidad todo eso se haga como corresponde. Es decir, que quería hacer, antes de entrar en el ejemplo, este discernimiento porque me parece que se abren esas dos gamas, esas dos patas de la agricultura de precisión que son concurrentes, o sea, las dos son absolutamente importantes, pero sobre todo en lo que es el control, en general hay una pérdida encubierta o algo no sentido que cuando empezamos a buscar la información, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo muy claro en ese sentido, encontramos que las diferencias económicas son muy importantes. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que con el uso de la maquinaria precisa, eso no es excluyente el tener que hacer manejo variable para poder amortizar el costo de la herramienta de la solución AP. Creo que la auditoría tiene un muy alto impacto en lo que hace a la eficiencia, y la eficiencia se mide también en términos de o de menos pérdidas o de mayor rentabilidad. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Pero bueno, esta introducción la quería hacer porque yo era uno de los conceptos, cuando inicié esta actividad, como dijo Rodolfo, hace 2 años y pico con la gente de GeoAgro, era uno de los que pensaba que la agricultura de precisión estaba asociada exclusivamente a la variable, y hoy pienso que la variable es una de las herramientas de la agricultura de precisión, pero hay toda una información suministrada por la maquinaria precisa que genera una agricultura de información, que genera una agricultura de decisión y que fundamentalmente permite auditar y permite controlar cómo estamos haciendo la labor y cómo se están haciendo las cosas en cada uno de los lugares productivos. El ejemplo que yo les voy a presentar son 2 campos de un mismo propietario que entraron en el ciclo 2012-2013 en la solución AP, donde se hizo variable en fósforo y en nitrógeno, pero en realidad lo quiero presentar en una primera instancia desde el punto de vista de lo que es la auditoría de labor, que nos lo encontramos cuando hicimos el mapa cuando nosotros después de cosechar a la cebada, bajamos los mapas de rendimiento.
Ustedes acá ven que hay 3 lotes que corresponden a un mismo establecimiento. Los 3 primeros lotes corresponden a un establecimiento que se llama Quelazintá, que está cercano al río Quequén, con algunos problemitas de tosca, con un suelo realmente de buenas características, y el otro es un lote correspondiente al Lenguaraz, que es una zona más deprimida, más en este caso la cuenca del arroyo del Moro, con algún problema de inundación. Cuando bajamos los mapas de rendimiento para evaluar la correlación, o sea, para realizar la validación del mapa de rendimiento con respecto a los mapas de productividad que habíamos generado y al manejo variable que habíamos hecho, nos encontramos con esta sorpresa. O sea, los mapas, los 3 lotes que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, corresponden al campo Quelazintá y el otro corresponde al campo Lenguaraz. Nos asombró sobremanera estas franjas. Cuando comenzamos a hacer el análisis de la información, aquí hay una parte en la que la máquina no mapeó, pero empezamos a encontrar algo extraño que no se correlacionaba con las características del lote. Nosotros lo conocemos perfectamente, que eran zonas en las que subía el rendimiento notablemente y zonas en las que se deprimía el rendimiento notablemente, pero en franjas. Y justamente en franjas en el sentido de la cosecha. Esto nos llevó a efectuar una suerte de auditoría, donde colocamos la capa de ambientación que ustedes ven acá. Ustedes ven que el mapa de productividad es bastante manchoneado, producto de que la limitante en ese caso es tosca, y observamos que en el mapa de velocidad había una correlación, o encontrábamos una correlación que cuando la velocidad disminuía, la franja que ustedes ven en azul, aumentaba el rendimiento. Esto nos llevó a través de los mapas, o sea, el mapa de puntos del mapa de rinde nos permite tomar el ambiente, seleccionar áreas de acuerdo a la velocidad y poder determinar el rendimiento promedio ponderado de esa área. Se efectuaron para el análisis para el productor 10 muestreos por ambiente para poder eliminar la distorsión ambiental, y encontramos que cuando la velocidad estaba en los 7,5 kilómetros, el rendimiento era de 3.730 kilos. Cuando bajaba 1 kilómetro la velocidad, aumentaba el rendimiento a 4.380 en el ambiente alto. Igual situación se planteaba en el ambiente medio, igual en el ambiente de baja productividad. Si bien se ve una diferencia entre los ambientes a las velocidades bajas, aquí en realidad la ambientación se veía enmascarada por las características de la cosecha. Alguna cuestión para destacar aquí: estas cebadas tuvieron en su momento inconvenientes de daño por viento, con lo cual estaban revolcadas, con lo cual era un cultivo complejo para cosechar. Pasamos al segundo lote y se da la misma situación. Automáticamente nos empiezan a aparecer franjas en el sentido de la cosecha, donde el rendimiento aumenta, las zonas más celestes, y las verdes más claras, franjas donde el rendimiento disminuye. Si nosotros observamos el mapa de productividad de ese lote, este es un lote que podría haber tenido inclusive un manejo macro, porque como tiene pendiente, ustedes pueden observar que se puede cortar en diagonal perfectamente en 2 zonas productivas bastante diferenciadas. Sin embargo, esa diferencia productiva no se reflejaba en el mapa de cosecha, o sea, volvíamos a encontrar la franja que cuando la velocidad disminuía, aumentaba el rendimiento. Esto, cabe destacar una cuestión, es información entregada por el propio monitor y ajustada por los kilogramos salidos del potrero, con lo cual no es un dato que nosotros generamos, sino que nos lo está entregando la propia máquina, en este caso la cosechadora, nos está entregando este dato. Volvimos a hacer el muestreo porque había que tener una reunión con el contratista y con el dueño del campo, y nuevamente cuando la velocidad estaba cercana a los 8 kilómetros, el rendimiento en este caso era de 3.600 kilos. Cuando la velocidad bajaba a 6 kilómetros, ustedes fíjense la diferencia con 1,5 kilómetros, estamos hablando casi de 900 kilos de cebada. Es decir, yo siempre cada vez que presento este ejemplo destaco lo mismo. Es un cultivo que no estaba en proceso de producción, estaba listo para ser cargado arriba de un camión y comercializado. O sea, es una pérdida absolutamente directa, no tiene ninguna otra excusa más que el haber sido ineficiente en el manejo. En el tercer lote del mismo campo ocurrió una cuestión similar. Encontramos que en las zonas donde baja la velocidad aumenta el rendimiento. Y ustedes fíjense que en este caso enmascara, porque en realidad nos da un rendimiento más alto
en el ambiente bajo porque anduvieron más despacio por una cuestión de topografía. Y de nuevo, el muestreo nos vuelve a plantear la cuestión de que cuando la máquina va a velocidades más altas, en este caso ustedes fíjense qué notable, la diferencia es casi de 600 kilos entre, cuando el ambiente de alta productividad, entre 7 kilómetros, 3 contra 6,3. 1 kilómetro de diferencia hace mucha diferencia y estos datos fueron motivo de 2 reuniones, una con el productor y su asesor y otra con el productor, su asesor y su contratista. Inclusive, a modo de anécdota, cuento que le dijimos o le pedimos al contratista que él seleccionara, porque había diferencias en una pasada, a un ancho de plataforma, había diferencias ya de rendimiento. Inclusive en un caso medimos, la herramienta lo permite, medimos el largo de ese lugar donde la velocidad había disminuido y subía el rendimiento y coincidía con el recorrido aproximado que hace la máquina cuando va tirando el cereal hacia el autodescargable, cuando está vaciando la tolva. O sea que era más que evidente que en realidad estábamos hablando de un problema de ineficiencia de cosecha por un problema de velocidad. La máquina terminó esos 3 potreos, hizo 20 kilómetros de recorrido y fue a este campo. Este campo es un campo de distintas características productivas, con menor nivel de productividad. Las zonas que ustedes ven en el mapa de rendimiento como no cosechadas, en realidad no fueron cosechadas, pero no por un error de mapeo, sino que no fueron cosechadas porque aquí ocurrió una lluvia de aproximadamente 180 milímetros por septiembre, y estas zonas, que si las miramos con el mapa de productividad, coinciden con las de baja productividad. Estas zonas en realidad perdieron, las plantas de cebada se murieron por anaerobiosis y se perdió el cultivo. Ustedes observen que si miramos el mapa de velocidad acá abajo, aparecen mucho menos zonas rojas y mucho menor velocidad, por una cuestión muy sencilla, porque si andaba más rápido desarmaba la máquina el contratista. Entonces, en realidad, aquí sí podemos tomar el mapa de rendimiento y correlacionarlo con el mapa de productividad, es decir, no existe la distorsión de la velocidad. En realidad, más que distorsión, lo que probablemente no existieron acá tantas pérdidas, o sea, estuvimos dentro de las pérdidas. Ustedes saben que Precop admite una pérdida para cosecha fina entre 80 y 120 kilos como razonable, o sea que este productor estuvo perdiendo mucho más kilos que multiplicado, o sea, en un ejercicio muy sencillo, si estamos hablando de 450 kilos por hectárea, estamos a $220, estamos casi en $100 perdidos, tirados al piso. Aquí alguna consideración cortita. Estos mapas a nosotros nos fueron entregados recién en el mes de febrero, con lo cual en realidad se convierte esto en una suerte de autopsia, porque nosotros no teníamos forma de ir al campo a correlacionar lo que veíamos en los mapas con el aro y ver las pérdidas efectivas a cosecha. Conclusión, lo que se acordó con el productor en este sentido, él mantiene todavía los campos en solución AP. Solamente esta acción que hemos tomado lo decidió a generar una auditoría permanente de labor. Entonces se acordó que él es un productor que siembra bastantes hectáreas de fina, se acordó de 3 frentes de cosecha, o sea, normalmente cosecha en 3 lugares al mismo tiempo, con lo cual en el primer día de cosecha se va a dejar trabajar las máquinas una determinada cantidad de horas, se va a bajar un premapa, se va a hacer control de velocidad, y esto va a generar un sistema de auditoría que es beneficioso. O sea, inclusive ya creo que hay algunos productores con los que estamos charlando nosotros, le estamos mostrando esto, están hablando de que van a empezar a negociar con sus contratistas en realidad los valores de cosecha y en términos de eficiencia, o sea, van a empezar a discutir velocidades que son contrastables, porque además, un poco cuando se generó el debate con el contratista, lo que quedó en claro es que la información nosotros no la manejamos, sino nosotros la procesamos y la ponemos visible. O sea, quien entrega la información, la entrega en su propio monitor, con lo cual es casi una declaración de impronta propia. Yo quiero destacar que esto no es un sistema policíaco de seguimiento de contratistas ni de persecución, sino que simplemente muchas veces a veces el productor negocia
un 5% en el fertilizante o en el insumo, o está peleando el precio del contratista, y el contratista en realidad cosechándole 2 kilómetros más lento, le baja las pérdidas, y en realidad podía hasta poder pagar un poco más el productor sabiendo que tiene una mejor cosecha. Yo dejé de todas maneras el análisis que hicimos por ambiente en este último lote, en el lote de Lenguaraz, porque ahí consideramos que el mapa nos correlacionó muy bien, porque no estaba la distorsión. Aquí otra acotación, yo en muchas charlas he escuchado a mucha gente que entiende los mapas de rendimiento como buenos mecanismos de ambientación. Nosotros entendemos que hasta ahora siempre en nuestra experiencia, la ambientación por imágenes satelitales como efectúa GeoAgro ha tenido una excelente correlación en el campo. Cuando nosotros vamos al campo, donde nos dice que el lote de mala productividad lo encontramos como malo, cuando hacemos el muestreo georreferenciado encontramos esa diferencia de stock de fósforo por precisamente diferencia de extracción. Es decir que creo que el mapa de rendimiento es una muy buena herramienta complementaria de validación de ambientes. En tanto y en cuanto el mapa de rendimiento responda a un buen mapa de cosecha. O sea, en cuanto a la cosecha haya sido eficiente. En los ejemplos que yo mostraba anteriormente, si en realidad hubiera mirado como se veían los mapas de productividad y los mapas de cosecha, en realidad no correlacionaban de ninguna forma. Ustedes vieron inclusive que las productividades eran, la distribución de las productividades era diferente entre los lotes, y sin embargo las franjas esas de aumento de rendimiento aparecían, pero porque en realidad había una distorsión en la eficiencia de recolección. Esto es un poco lo que nos mueve a nosotros a decir que la otra pata de la agricultura de precisión es el uso de las maquinarias precisas, o sea, es el utilizar la información que hoy está disponible en muchísimas máquinas, que está a través de campo 360, es sencillamente procesable en GeoAgro, está disponible en un corto plazo, y que permite una auditoría casi online. O sea, no estamos online porque estamos viendo la máquina recorrer el lote, pero estamos con la posibilidad de en 24 horas estar decidiendo si estamos haciendo o no una buena cosecha. Para completar esta cuestión, este campo, como yo les decía, entró en la solución AP, se hizo aplicación variable de fósforo a la siembra, y se hizo aplicación variable en dos aplicaciones de nitrógeno en posemergencia. Una acotación, las recomendaciones de dosis, este campo tiene un asesor propio, es decir, que en ese caso nosotros actuamos como facilitadores de tecnología, facilitadores de información. Soy ingeniero agrónomo, con lo cual si se nos consulta también damos nuestra opinión técnica, pero respetamos la opinión o prescripción que pueda hacer el colega que maneja el establecimiento, con lo cual los números que aquí se presentan y las dosis que se presentan y los productos utilizados fueron decisión de ese técnico. Pero como la solución AP se plantea con un círculo completo que nace en la productividad, pasa por todos los mapas de prescripción-aplicación y termina en el mapa de cosecha, también en el centro de ese círculo está el análisis económico, que es el que responde si la herramienta es aceptable. Aquí el productor aplicó a la siembra en el ambiente de alta productividad 130 kilos de DAP, en el ambiente de media 100 kilos y en el ambiente de baja productividad 70. Y acá hay una decisión interesante. El técnico del productor decidió aplicar 136 kilos de guan en el ambiente alto, y en el ambiente medio y bajo la aplicación fue de 0. O sea, decidió aplicar solamente en el ambiente alto por las características que tiene, sobre todo lo que hace a retención de agua, no solamente el problema de inundación, sino que además, al tener un perfil de retención escaso, prefirió no darle volumen al cultivo. En la segunda aplicación, inclusive hay un cambio, es decir, aplica 100 kilos de guan en el ambiente alto, el ambiente medio 54 y el ambiente bajo 86. Esto es una decisión tomada de acuerdo al nivel de materia orgánica por el propio técnico. O sea, nosotros en esa decisión opinamos, pero no, en realidad no intentamos ni hacemos ningún tipo de reversión de la prescripción hecha por el profesional.
Con todos esos datos, que son datos tomados de valores de compra y con los valores reales, efectuamos un análisis económico, como les decía, para cerrar el círculo, donde el productor, a través del manejo variable y bueno, las cuestiones que son constantes, tuvo un uso de insumos de $326 en el ambiente de alta productividad, 221 en el de media y 215 en el de baja. En las labores, nosotros somos siempre respetuosos del tipo de esquema de análisis que tenga cada uno de los productores. El productor prefirió, si bien la siembra y las aplicaciones, las pulverizaciones las hace con maquinaria propia, prefirió que tomáramos los valores de contratistas, con lo cual el valor que ustedes están viendo acá está tomado como si todas las labores se hubieran hecho, la cotización con un contratista, como si todas las labores se hubieran hecho con un contratista. De ahí surge un costo total. Como el mapa entendíamos que nos cumplía bien con el ambiente, se hizo un análisis por ambiente, correlacionándolos, utilizando la superposición de capas, una herramienta que GeoAgro nos da, que es extraordinaria porque nos permite saber en cada ambiente cuál es el promedio ponderado de rendimiento. Creo que es una herramienta muy útil para tomar decisiones. El rendimiento promedio por ambiente, tomando alto y muy alto, nos dio 3.817 kilos de promedio ponderado, el ambiente medio 3.516 y el ambiente bajo 3.022. Se tomó para el ingreso bruto el valor de pizarra de la cebada de ese momento, que era 200, creo que era $220, para tomar en realidad el margen, para calcular el margen bruto. Y si ustedes ven, el margen bruto no es equilibrado, pero no está desequilibrado entre todos los ambientes, producto precisamente del poder haber manejado variable o haber direccionado los insumos hacia las zonas más productivas y haberlos retaseado donde teníamos, inclusive en el caso del fósforo, actuando tal vez un poco más extractivamente, o sea, manteniendo el nivel, pero no apuntando a la acumulación. El cierre de esta cuestión, que a mí me parece muy interesante debatirla con ustedes, es que es la idea de poder comparar hacer siembra variable contra hacer siembra constante. Con lo cual, al técnico que se encarga de asesorar este campo, le consultamos si no hubiéramos utilizado, como ustedes vieron, el fósforo y el nitrógeno variable, cuál hubiera sido su prescripción. En ese sentido, él dijo que bueno, que hubiera optado por la prescripción con mayor uso de insumos, es decir, la que en realidad se aplicó en el ambiente alto, porque era la que le garantizaba cubrir los requerimientos para tener estos 3.800 kilos de cebada en promedio. Con ese criterio, en el caso del ambiente alto, obviamente es indiferente, o sea, el costo de producción hubiera sido el mismo. Pero con los rendimientos obtenidos, si hubiéramos usado la tecnología para el alto constante en todo el lote, en el ambiente medio, la diferencia hubiera sido de $104 en más de ingresos variable a favor de variable versus constante. Y en el ambiente bajo hubiera sido de 111. Para ser más justos en el valor, lo que nosotros hicimos, no está volcado acá en el cuadro, pero lo que nosotros hicimos fue esa diferencia de 104,50 en el ambiente medio y de 111 en el ambiente bajo, de mayores ingresos o de menores gastos, que la suma da lo mismo, la ponderamos por el total de la superficie y nos dio $95 de más a favor de la variable. Si nosotros pensamos que hoy la solución AP está en $8 por hectárea año, sin contar todo lo que analizamos antes de la eficiencia de cosecha y nada, casi estamos hablando de agricultura de precisión desde el punto de vista de variación de insumos, el productor en realidad tuvo en promedio en todo el lote $87 más de rentabilidad, o lo que es lo mismo, nuestra solución AP tuvo una incidencia inferior al 10% de lo que recuperó en más, o recuperó 9-1 la inversión de haber aplicado la solución AP. En este caso se cerró todo el círculo. Yo no presento todos los mapas que hay porque en realidad sería tedioso, pero están también los mapas de prescripción, los mapas de aplicación, es decir que
muestra cómo de una manera ágil se puede manejar esta cuestión y creo que lo más importante es que se puede no solamente manejar de una manera ágil, sino que además con participación de todo el mundo. En esto a mí me parece que es una tecnología que tiene tantas aristas que todos dicen que dos cabezas piensan más que una y 10 piensan más que una también. Entonces creo que esto es lo que hay que precisamente lograr, hay que lograr que el equipo de gente que trabaja en una producción, el técnico, el productor, los propios tractoristas, internalicen que todos debemos ser eficientes y que todos puedan participar y efectuar aportes. Yo quiero, así cortito, porque vuelvo a pedir disculpas por la demora que se produjo en el inicio, quiero mostrarles algunos ejemplos más de auditoría de labor que me parece que son interesantes. Este otro campo, este lote es un lote, bueno, les muestro el mapa de productividad para que vean cómo es, y fíjense lo que ocurrió a la cosecha. O sea, aquí el mapa de rendimiento nos vuelve a dar información. O sea, volvemos a hablar de agricultura de información para tener agricultura de decisión. En el mismo lote, que ustedes veían que tenía una productividad heterogénea, o sea, no con una zona marcada para dividirlo en dos, cuando se hace el mapa de cosecha, estaba sembrado con dos variedades de soja. En este caso, inclusive, la información fue proveída a la firma que produce la soja. Nosotros le dimos el mapa como una colaboración, porque nos parece interesante, pero ustedes fíjense la diferencia de rendimiento que hay entre una variedad y la otra. Esto obviamente no vendo semilla, con lo cual no estoy haciendo ningún tipo de apología de Don Mario, ni en contra ni idea, pero en el caso de la Don Mario rindió 2.452 kilos por hectárea, marcando la tendencia en los ambientes, que fíjense que en el ambiente de alta estuvo en 2.724, pasó por 2.360 en el de media y estuvo en 2.100 en el de baja. Y en el mismo lote, con la productividad que vimos antes, la Nidera 5009 estuvo en 1.623 kilos. Aquí, obviamente, en la medida que nos acercamos a rendimientos más magros, las diferencias ambientales empiezan a expresarse menos, porque en realidad los requerimientos también son menos. Pero bueno, este es un caso, por ejemplo, en el cual la máquina precisa me está entregando una información que si yo la tomara en el promedio del lote, no me serviría. En cambio, al estar bien diferenciadas las variedades que se utilizaron, nos permite tomar decisiones o poder hacer evaluaciones, o por lo menos, como mínimo en este caso, yo vuelvo a reiterar, no hay en esto ningún afán ni comercial, ni propagandístico, ni en contra de nadie, porque lo primero que hicimos nosotros, porque el productor le hizo un reclamo a la empresa, fue aportarle la información y trabajar en conjunto con la gente de Nidera. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, en la medida que el mapa de rendimiento lo estamos teniendo en caliente, o sea, a pocos días de haber efectuado la cosecha, podemos ir al lote y todavía haber alguna cuestión. Es decir, cuando en esto hay una cuestión muy importante en concientizar al contratista y al productor de que la información fluya hacia los centros regionales y hacia los técnicos asociados de manera rápida, de poder procesarlo y poder ir al lote antes que, bueno, que las huellas o las posibilidades de seguir la problemática se nos corten. Esto, por ejemplo, se lo puse como ejemplo también, es el caso de esto es todo un campo, que son casi 300 y pico hectáreas, donde cada lote tiene, en la parte verde tiene distinta dosis que en la parte amarilla de fósforo, o sea, no todos los lotes tuvieron la misma dosis. El mapa de aplicación que nos entrega la sembradora nos permite cotejar lo que nosotros habíamos prescripto con lo que la máquina realmente aplicó. Así es como, por ejemplo, dentro de ese mismo, ustedes ven acá, en este lote, este es el lote 1, el alargadito, nosotros podemos hacer todo un análisis donde a través del GeoAgroGIS obtenemos rangos de eficiencia. Nosotros en nuestro caso, siguiendo la indicación de PRECOP, tomamos un 5% sobre o debajo de la dosis prescripta para considerar la labor como dentro de rango, y se puede ver que con distintos colores podemos marcar, inclusive podemos hasta determinar la superficie como un índice de eficiencia y inclusive la dosis promedio aplicada
en el ambiente que lo habíamos prescrito. O sea, en este caso, en el ambiente en el que se había prescrito 50 kilos, en el 89,77% de superficie se aplicó una dosis promedio de 49,98 kilos. Y esto fue una constante en este caso, por ejemplo, y que bueno, que motivó una consulta a los proveedores de la maquinaria, que cuando las dosis eran más bajas, era más difícil encontrar índice de eficiencia. En el caso, por ejemplo, de los 40 kilos, ustedes fíjense que nos caemos a una eficiencia del 86% contra un 89% en este ejemplo. Es decir, esto marca que muchas veces, aquí esto también se podría haber hecho con una máquina sembrando constante. O sea, no necesariamente tenemos, por eso lo dividía en las dos partes, en el inicio de la charla, a lo que es la agricultura de precisión. No solamente, en este caso estamos trabajando con manejo variable, por ambientes productivos, con diferencia de aplicación de insumos, pero si esto hubiera sido una aplicación constante, yo ahora voy a mostrar un ejemplo, también nos hubiera interesado conocer la eficiencia. Es decir, y es una información que está en toda máquina que tenga un monitor, está. A veces nosotros nos encontramos con el impedimento que el productor nos dice, no, pero yo no quiero entrar porque no tengo una caja variable, pero tenés una máquina nueva, sí, la tenés con monitor, sí, y el monitor te entrega reporte de aplicación, sí. Bueno, como mínimo tengamos esa información, o sea, el hecho que yo veo como más importante, lo que decía Rodolfo, esto es una tecnología innovadora. Toda tecnología innovadora obviamente tiene que pasar por todas las pruebas posibles y sobre todo por lograr una masa crítica de convencimiento de todos los actores. O sea, no sirve que nosotros estemos persuadidos de que es una buena práctica, sirve si todo el sector se persuade, y en esto pongo un ejemplo que para muchos le va a sonar raro, pero el sudeste siempre es lento, en el sudeste de la provincia siempre es lento la adopción de tecnología, y el caso de lo que pasó con nosotros, por ejemplo, en la directa, es uno de los casos, y el otro caso que es característico es lo que pasó con las balanzas del autodescargable. O sea, cuando llegaron las balanzas a nuestra zona del autodescargable, el productor se dio cuenta que podía saber cuántos kilos estaba entregando, controlándolo por el autodescargable, empezó a requerirle a los contratistas primero cobraban un porcentaje por encima cuando venían a cosechar con autodescargable, y hoy no hay ninguno que no venga con autodescargable a cosechar. Es decir, ese uso de máquinas precisas, GeoAgro a través del campo 360 le da agilidad, porque estos mismos mapas que yo les estoy mostrando, yo los cargo en el campo 360, se los participo al técnico, al productor, al contratista, a todas las personas que tengan que acceder a la información, y no requiere una entrevista personal, ni de trasladarnos, ni de movernos, simplemente es cargar en la web, y sin necesidad de conocer el manejo del GIS, el contratista puede ver si fue eficiente o no. Por eso les digo que el afán no es un afán de persecución policíaca, porque en realidad es un afán de mejora constante en conjunto. Es decir, hoy muchos de nosotros no tenemos respuestas claras sobre si estamos siendo eficientes o no en la aplicación de insumos. Entonces, los mapas, el uso de la maquinaria precisa dentro de la agricultura de precisión nos está contestando ese tipo de preguntas. Yo puse este último ejemplo. Esto es un ejemplo de aplicación de WAN, donde en realidad la aplicación no fue variable, fue constante. Los puntos que están, nosotros simbolizamos siempre con verde los puntos que están dentro de una varianza hasta del 5% sobre la dosis prescripta. Los puntos que están en rojo están bajo rango, o sea, la dosis que se aplicó fue inferior a un 5% menos de la prescripta. Y lo que está en amarillo está sobre rango. Ustedes, si yo miro este mapa, me doy cuenta de que es una aplicación terriblemente ineficiente, porque estaban prescriptos 157 litros de WAN, y el promedio que me reporta el mapa de aplicación fue 135. Es decir, aquí no estamos haciendo variable, no estamos haciendo nada más que aplicando un insumo, pero si en realidad el técnico había destinado a ese lote una dosis de 157 litros, era porque entendía que los requería para el máximo de producción. No sirve que, o sea, no estoy hablando de que este WAN se tiró, probablemente sobró, probablemente volvió al depósito del productor o lo usó en otro lote, pero en realidad la idea era que tenía que haber 157 litros, y en un altísimo porcentaje de la superficie estuvo 12 litros por debajo. Estamos hablando de una ineficiencia mayor al 10% después de haber sacado el 5%.
este tipo de cuestiones, como todas las que les mostraba antes, son las que a las que le apuntamos cuando nosotros hablamos de trabajar con eficiencia y con control. Es decir, eficiencia en el destino de los recursos, pero también eficiencia en cómo colocamos ese recurso. No sirve de nada que hagamos un muestreo georreferenciado muy bueno, que exprese muy bien la diferencia de stock de fósforo en nuestro caso, y que después cuando lo vamos a sembrar la máquina no aplique lo que prescribimos. Es decir, siempre hay tiempo de, con este tipo de información, poder preparar. Nosotros normalmente estamos generando charlas de capacitación de contratistas, porque no todos los contratistas saben para qué usan los monitores o no tienen muy claro para qué lo quieren. O sea, no creo que nadie que hace su labor con seriedad la haga mal a propósito. Pero evidentemente hay algunas cuestiones que tienen que ser ajustadas y bueno, que GeoAgro en ese sentido nos da una herramienta para mí extraordinaria, porque es ágil, porque es accesible, porque además es perfectamente interactuable con el productor y con el contratista, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de esta pulverizadora, la persona que hizo esta aplicación, este año cambió su máquina, y bueno, una de las primeras cuestiones que hizo fue pedirnos que cuando viniera la gente de la fábrica a entregarle la máquina, le mostráramos las aplicaciones y encontraron una solución. La encontraron vía la compra de una máquina de doble cañería. O sea, esto se da normalmente en aplicaciones de alto volumen. Nosotros hemos bajado mapas de esta máquina en barbechos con glifo con 50 o 70 litros por hectárea y lo aplica. Ustedes ven todo el mapa en verde. O sea, el problema lo tiene cuando la máquina tiene que llegar a determinados volúmenes. Entonces, bueno, la idea es que fijemos estándares de calidad para que esos volúmenes se alcancen, porque en realidad cuando se prescribe algo, es como cuando el médico nos da un remedio. En realidad nosotros si lo tomamos cada 8 horas, cuando uno lo dijo está bien, si lo tomamos cada 2 días, no podemos echarle la culpa de que no nos haga efecto. Y acá pasa lo mismo. O sea, el productor tomó la decisión de hacer una aplicación, el técnico la recomendó, hizo la inversión, y más allá de que en el mejor de los casos ese guan que sobra vuelva a los tanques, lo grave o lo complicado que no fue al lugar donde tenía que ir, que era el cultivo. Espero haber sido lo más claro posible. Estoy absolutamente abierto a los comentarios, a interactuar, a las críticas, a lo que ustedes consideren que no es razonable dentro de lo que estamos planteando. Pero quiero dejar como reflexión final algo que me pasó hace poquito tiempo. Tuvimos una reunión con un técnico muy reconocido en esta zona, una persona que se caracteriza por ser muy duro en el momento de cuestionar la aplicación de nuevas tecnologías, y esta definición me la dejó él. No es producto nuestra. Él, después de que tuvimos la charla casi de 2 horas mostrándole todo lo que es la propuesta de GeoAgro, me lo sintetizó diciéndome que la agricultura de precisión es una tecnología de bajo costo y alto impacto, tanto en lo productivo como en lo amigable para el ambiente. Con lo cual, esa es mi reflexión final, que con un bajo costo y un alto impacto no tendríamos por qué no aplicarla e implementarla, y mucho menos cuando con GeoAgro es mucho más fácil. Así que les agradezco mucho y espero no haberlos aburrido.